versículo 1 al 8. La profecía acerca de Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Dios celoso y vengador es el Señor, vengador es el Señor y está indignado. El Señor se venga de sus adversarios y guarda su enojo contra sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. De ninguna manera dará por inocente al culpable. El Señor marcha en el huracán y en la tempestad. Las nubes son el polvo de sus pies. Reprende al mar y hace que se seque y reseca todos los ríos. Basán y el Carmelo se marchitan. Se marchita la flor del Líbano. Las montañas se estremecen delante de él y las colinas se derriten ante su presencia. Queda desolada la tierra, el mundo y todos los que lo habitan. 6. ¿Quién resistirá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie ante el furor de su enojo? Su ira se vierte como fuego y se desmenuzan las peñas delante de él. Bueno es el Señor, es una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian, pero arrasa con impetuosa inundación al que se levanta contra él. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. Ahí está esta primera parte del libro de Nahum, capítulo 1. Vamos a conocer quién es Nahum. Vamos a introducirnos en este libro. El autor del libro se atribuye directamente a Nahum, al profeta Nahum. El nombre Nahum en hebreo es la raíz de Nehemías. La raíz son las letras, las primeras letras, por lo que su significado es igual que Nehemías, que significa, ¿recuerdan ustedes? Consuelo o consolación. Así que si usted conoce a alguien que se llame Consuelo, es Nahum. ¿Sí? Algunos es Nahum, pero nosotros lo decimos Nahum, que significa consuelo o consolación. La fecha que se escribió este libro data del año 630 al 620 antes de Cristo, durante el reinado del rey Josías en Judá. Vayan considerando todos estos datos, estos detalles que los vamos a ir analizando durante todo este recorrido de este libro. ¿Sí? 630, 620 antes de Cristo. El tema que contiene es la destrucción inminente de Nínive. La destrucción inminente de Nínive. El trasfondo de este libro, pues nada se sabe de la vida personal de Nahum, como algunos otros profetas ya hemos visto, salvo que procedía de Elcos, un pueblo cuya ubicación es incierta, de la cual hay 3 sugerencias. La primera de ellas es que Elcos era una ciudad a 36 kilómetros al norte de Nínive, porque esa la sugieren porque ahí está su tumba. Sí, bueno. La segunda sugerencia es que Elcos era una pequeña aldea de Galilea. Y si ustedes han leído ahí en Capernaum, el centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo y sus 12 apóstoles, el pueblo de Nahum, Capernaum significa pueblo de Nahum, aunque no se puede afirmar que sea por el profeta que le hayan puesto ese nombre, porque ese nombre de Elcos era muy común en aquel tiempo, ¿sí? Como, no sé, Los Ángeles, California, Los Ángeles, un hospital Los Ángeles, la calle Los Ángeles, el país Los Ángeles, el agua Los Ángeles. Bueno, era muy común. Entonces por eso es que hay otra tercera sugerencia al sur, que era Elcos, al sur de Judea, donde predicó la palabra del Señor. Pero algunos, la mayoría se quedan o nos quedamos con la segunda sugerencia. Son datos que en un momento pueden ayudarnos, ¿no? El trasfondo también habla acerca del ministerio de Nahum, quien proclamó su profecía antes de la caída de Nínive, que fue la caída de Nínive en el año 612 a.C., durante el tiempo del rey Josías y su movimiento de reforma. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso. Los asirios, ¿usted recuerda a los asirios? ¿Quiénes eran los asirios? ¿Sí? ¿Quiénes eran? ¿Quieres participar? ¿Quiénes eran? Platícanos. Era un imperio que se ubicaba más o menos ¿dónde?
¿En dónde más o menos? Jerusalén. En el norte, ¿no? Al norte de Israel. Que llevó cautivo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, que es el pueblo del Jerusalén. del norte. Sí. ¿Y su capital es? ¿Cuál es la capital del reino del norte? Samaria. Muy bien. Los asirios pues eran conocidos en el mundo antiguo, ya lo habíamos visto, como sanguinarios por su extrema crueldad en los pueblos que conquistaban. La verdad es que eran malvados. Si nosotros hoy vemos las noticias de cómo están ellos, eran peor de la gente malvada. Dice, los mataban a los que ellos cautivaban, se llevaban presos, en este caso a los de Israel y otras ciudades que ellos conquistaban, los mataban y a los que quedaban los deportaban a otros países. ¿Se acuerdan que cuando Asiria conquistó a Israel, una de las estrategias fue que se mezclaran con otras nacionalidades de tal manera que se perdió el linaje puro de los del pueblo de Israel? ¿Sí? Y se les conoce como las 10 tribus perdidas de Israel a partir de este evento. Bueno, pues a los líderes, jefes de gobierno, todos estos los torturaban hasta matarlos cruelmente. Pues así los conocían, así se hacían ellos temer. Era un imperio muy poderoso y sanguinario por estas razones. Dios había enviado a Jonás. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuál es la capital de Asiria? Es Nínive. La capital de Asiria es Nínive. Y este libro está, ¿cuál es el tema principal? La destrucción inminente de Nínive. Este dato está interesante porque 150 años después de que Jonás haya proclamado el arrepentimiento a Nínive, ¿se acuerdan ustedes qué pasó? ¿Quién nos quiere platicar qué pasó? Cuando Jonás fue a... No nos platique tanto para atrás de la vida de Jonás. ¿Qué pasó con los asirios? Con los ninivitas. ¿Sé qué? ¿Qué hicieron? ¿Cómo manifestaron su arrepentimiento? Se vistieron de cilicio. Ayunaron. ¿Qué más? Desde el rey, Dios los mandó para que... Muy bien, desde los niños, los siervos, hasta el rey. Para que Dios los perdonara. Con el fin de que Dios los perdonara. ¿Pero qué pasó? 150 años, entonces Dios envía a un nuevo profeta, a Nahum, precisamente para darles la profecía de que iban a ser destruidos. Es decir, 150 años ya había pasado 1 o 2 generaciones, las cuales ya se les había olvidado el tema del arrepentimiento. ¿Sí? Estamos tratando en este tiempo, ¿ya nos ubicamos en la historia? ¿Sí? Vamos a avanzar. Dios usó a los malvados asirios, ahí seguimos en el trasfondo, para destruir a Samaria, la capital de Israel, y enviar al reino del norte al exilio. Sin embargo, el día del juicio de Asiria se acercaba rápidamente. ¿Usted se acuerda? Hemos estado continuamente, o ha leído, o usted conoce. ¿Usted se acuerda por qué Dios mandó destruir a Samaria, la capital de Israel, el reino del norte? ¿Alguien recuerde? Porque tenían sometidos a los pobres. Ok, había una injusticia social. ¿Qué más? Eran idólatras. No le gustaban a Dios los cultos, la adoración y todo lo que hacían. ¿Sí? Dios les anunció el arrepentimiento, sin embargo ellos no quisieron arrepentirse. Y entonces Dios utilizó a Samaria, a esta nación malvada, para castigarles, para destruirlos por su necedad, a los asirios. ¿Sí? Muy bien. Ahí vamos con estos datos, es importante que nosotros los tengamos. Nahum, además, es contemporáneo del profeta Isaías, ¿sí? Y de Miqueas, que el que acabamos de ver. Por ahí están entre las mismas fechas en su ministerio. Y también debido a que este libro es sobre toda una profecía de amenazas de juicio. Este libro es fuerte, es un libro duro. Se le denomina como una carga. ¿Sabe usted qué es una carga?
hay un encargo para que vayas y tú vayas y reprendas a alguien, ¿sí? Como en casa el papá le dice a la mamá, ahí te encargo que hables con los hijos, ¿no? O el jefe al subordinado, te encargo que me despidas a fulano, ¿no? Pero hay una carga además de este asunto de un arrepentimiento al llevar precisamente un encargo por parte de Dios, pero de un tema muy delicado. Está hablando de un juicio, de la destrucción de una nación malvada, que con esto, recuerden, Dios no se goza en destruir, pero cuando llega el momento, Dios lo va a hacer. Y hoy vamos a conocer características de nuestro buen Dios. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentarios, dudas? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Lo que probablemente dio origen a esta profecía fue la invasión de Sennacherib, que era el rey de Asiria. Él había tomado a los de Israel, los había esclavizado, fue malvado con ellos y ahora iba, digamos, sobre la nación de Judá, sobre la ciudad fortificada de Jerusalén. Sí, es por esto que Dios envía a Nahum para advertirle a los de Asiria, pero también para darle consuelo a los de Judá, a su pueblo. El propósito de este libro, estamos todavía en la introducción, es que Nahum tenía un doble propósito. El propósito era doble. El primer propósito, Dios lo empleó para pronunciar la destrucción inminente de la malvada y cruel Nínive. Ninguna nación tan malvada como los asirios podía esperar, librarse del castigo de Dios. Ninguna nación malvada podía hacerlo. El propósito 2, proclamar un mensaje de consuelo. ¿Recuerdan qué significa Nahum? Consuelo o consolación. Proclamar un mensaje de consuelo para el pueblo de Dios, no por ver la destrucción sangrienta de sus enemigos, sino de saber que Dios defendía la justicia en el mundo y que algún día establecerá su reino de paz. Qué interesante. Vean la situación. Un imperio poderoso para esclavizar, y que en un momento dado Dios dice: yo los voy a destruir, ustedes calmen, tengan paz, yo tengo el control. ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha vivido algo así? ¿No? No que venga un gobierno delante de un imperio, pero alguna situación muy complicada que dice el Señor: interviene desesperado, yo tengo el control. La visión panorámica de este libro, el estilo del libro es una poesía lírica. Sí, algunos le reconocen como algún escrito como un salmo, pero está escrito en una poesía lírica de un orden superior. Su estilo vívido y enérgico, muy propio de Nahum. Recuerden, cada profeta tenía su propio estilo, su propio sello, pero en este caso un estilo muy enérgico. Se considera como el libro o el profeta más apasionado de todos los demás. ¿Sí? Es un breve libro, pero así es considerado. El libro es una serie de 3 oráculos separados contra Nínive. Cada oráculo corresponde a un capítulo. Este libro contiene 3 capítulos y cada uno es a este. Ya me adelanté. Ahí estamos. En el primer oráculo, el primer capítulo, contiene una descripción clara, es lo que vamos a estar analizando, una descripción clara y vigorosa de la naturaleza de Dios, su ira, justicia y poder. En el capítulo 2, o segundo oráculo, predice cómo sería el juicio cercano de Nínive. Y en el capítulo 3, enlista los pecados de Nínive y describe el juicio completo. Llevémoslo como dato. Las características especiales de este libro, ya estamos terminando la introducción. ¿Ya se aburrió? ¿Quieres saber más? Okay. Características especiales. Tenemos 3. Una de ellas es que es uno de los 3 libros del Antiguo Testamento que hablan de una nación extranjera. Los otros 2 son Abdías y
Jonás. Ustedes se acuerdan cuando estamos hablando, los profetas eran regularmente enviados al pueblo de Dios, ya sea al reino del norte Israel o al reino del sur Judá. Pero de estos 3 libros, y este es uno de los que los caracteriza, era una profecía a los que no eran pueblo de Dios. ¿Cómo se les llama? Gentiles, muy bien. Y ellos representan, estas naciones que no son el pueblo de Dios, representan a todas las demás naciones del mundo, en la manera del trato con Dios y su comportamiento y su pecado y lo que viene. ¿Se acuerdan ustedes hacia quién hablaba Abdías? ¿Cuál era la nación a la que profetizó Abdías? Les voy a dar una pista. Se traduce como rojo. A Edom, ¿no? ¿Cuál era su capital? Petra. Muy bien. La segunda característica es que su contenido profético o imágenes están salpicadas de metáforas descriptivas, ¿sí? Muy meticuloso en eso, cuadros pintorescos y un lenguaje directo, sin darle vueltas. Constituyen una de las figuras literarias más intensas de la Biblia. Otra vez, lo que me acostumbro a usar este aparatito. Y el lenguaje directo constituye una de las figuras literarias más intensas de la Biblia. ¿Usted sabe cómo es eso? ¿Usted le gusta la lectura? Y cuando un libro le atrapa y quiere saber y se emociona y en qué va a terminar y todo esto, es un libro así. Y la tercera característica es que no contiene, fíjense, está interesante este detalle, no contienen mensajes proféticos a Judá respecto a sus pecados e idolatría como lo hacían los otros hacia las otras naciones, o digo los otros profetas, pero vamos a analizar por qué. ¿Qué pasó? Y quizá porque se escribió en el reinado del rey Josías. ¿Usted ha leído este libro en algún momento? ¿Ha leído el libro de los Reyes? Yo estoy fresco, por eso me equivoqué hace rato. El libro de los Reyes, ¿usted lo ha leído en algún momento? Ok, ¿quién fue Josías? Un rey de Judá, desde luego, pero ¿fue un rey bueno o un rey malo? Un rey bueno, ok. ¿De quién fue hijo? De un rey malo llamado Amón, sí, que solo reinó 2 años, que Amón al mismo tiempo fue hijo de Manasés, otro rey malo, sí, sí, durante 55 años gobernó, ¿no? Y anterior a él, o su padre de Amón, Manasés, fue Ezequías. ¿Usted recuerda quién fue Ezequías? Un rey bueno, un rey al que le pidió vivir, ordena tu casa porque morirás, y Dios le concedió 15 años más de vida después de una oración. Sí, Ezequías es un rey bueno. Pero bueno, nos estamos ubicando ahorita aquí en donde estamos, en este tiempo. Y terminamos con la introducción. Este libro no hace uso directo de este libro en el Nuevo Testamento, como algunos otros libros que los menciona el Señor Jesús, el apóstol Pablo, en sus cartas, sino más bien es que el único versículo que nosotros podemos ver que aparece en el Nuevo Testamento es el verso 1:15 del capítulo 1, el verso 15, que si ustedes lo tienen ahí, habla precisamente de los pies hermosos que llevan el Evangelio, ¿sí? Que también igual lo dijo Isaías, y lo menciona el apóstol Pablo para recalcar que el hecho de que el pueblo de Dios recibía con gozo al mensajero cuando daba las buenas nuevas de paz y de liberación de sus enemigos, Asiria y Babilonia. ¿Cómo se pone usted cuando va a visitarle los pastores, cuando llega alguien a compartirte las buenas nuevas? Hermosos son los pies que llevan el Evangelio, ¿sí? O le cerramos la puerta, es algo gozoso. Sí, es algo que dice, esto es de gozo. Asimismo, los creyentes debemos recibir a los predicadores que traen las buenas nuevas de liberación por medio de Jesucristo, la liberación de la esclavitud del pecado y el poder de Satanás. También subraya, como en el Nuevo Testamento, de que Dios no permitirá que los pecadores se queden sin castigo. ¿Usted sabía eso? Dios no permitirá que los pecadores se queden sin castigo. ¿Se le hace duro? ¿Es fuerte? ¿Conocía esta parte del Señor?
¿Sí? ¿Cómo se le llama a esa característica del Señor? Justicia. ¿Justicia? Vamos a analizar. Aquí de uno puede ir contestando estas preguntas. ¿Quién es Dios para usted? Breve, sin tanto. ¿Quién es Dios? Es nuestro creador. Sería mi creador, ¿no? ¿Cómo es Dios para usted? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Grande? ¿Poderoso? Poderoso, ok. ¿Cómo se ha manifestado Dios a su vida? ¿Con amor? ¿En justicia? ¿En misericordia? ¿En gracia? ¿Cómo se siente de saber esto? De saber, confiada. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Cómo se siente de saber cómo es Dios? ¿Quién es Dios para mí? Las veces esperanza. Muy bien. ¿Sabía usted que respecto a esto, de lo que nosotros hemos conocido y conocemos de Dios, va a ser nuestra vida de fe y de nuestra conducta cristiana? ¿Sí sabía usted o no? Nuevamente, ¿sabía usted que respecto a esto que nosotros conocemos de Dios, de cómo es Dios, quién es Dios, ya no tanto para nosotros, sino quién es Dios de la Biblia, que respecto a lo que nosotros conocemos de Él, es nuestra vida de fe y de conducta? A la manera que nosotros le conocemos nos comportamos. A la manera que nosotros le conocemos es nuestra fe. Y vamos a ver, vamos a analizar un poquito más. Veamos qué dice la Biblia en el siguiente pasaje que acabamos nosotros de leer. Pues vamos a trabajar sobre este tema. Nos vamos a ir un poquito cambiando rapidito para no detenernos mucho. Vamos a trabajar sobre la majestuosidad de Dios. ¿Usted ha escuchado de esto? ¿Cuál es la majestuosidad de Dios? ¿Qué representa para usted esta palabra? Es algo grande, poderoso, rey, majestuoso, sobre todas las cosas. Grandioso. Muy bien. Esta parte que acabamos de leer, de los versos 1 al 8, que estamos trabajando sobre la majestuosidad de Dios, que vamos a estar estudiando, es una poesía, un himno acróstico. ¿Sí se acuerdan qué es un acróstico? Una palabra y vienen frases, una palabra en vertical y vienen letra por letra alguna frase. Un himno acróstico solo con la mitad del alfabeto, no todo, en el alfabeto hebreo. Y lo hacían precisamente para su fácil memorización. ¿Sí? Entonces es algo que también nosotros podemos desafiarnos y enriquecer nuestro conocimiento de Dios a través de memorizar estos salmos, estas poesías, su palabra de Dios. Pues bien, la majestuosidad de Dios, vamos a ver algunas características de nuestro Dios en su carácter y algunos atributos de nuestro Dios. Atributos de nuestro Dios que usted conozca. Ya vio uno allí, pero otro. Omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Todopoderoso. Omnisciente, ¿qué significa? Todo lo sabe. ¿Por ahí dijeron algo más? Omnipresente. Puede estar en todos lados. ¿Sí? Muy bien. Entonces la primera atributo que vamos a ver es que Dios es celoso en base a nuestro pasaje. Ya vimos ahí en los versículos del 2 al 8 que hemos leído, dice Dios celoso, Dios es celoso. Esta palabra, que puede tener una negación negativa, la palabra celos o celo, sea una connotación negativa o pecaminosa, pero que si se aplica directamente a Dios, significa su preocupación por su pueblo y la búsqueda del bienestar del mismo. Implica también un deseo de Dios. Sí, ese celoso no es como nosotros, ese celo enfermizo, ese celos arrebatados, tóxicos, no, sino implica también un deseo de Dios para que su pueblo tenga dedicación completa hacia Él.
Sí, dice él, no comparte su gloria con nadie. Él no tolera compartir lealtades con otros dioses. Él dice el Señor, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Él es así ahora en tu vida. Muy bien. Vamos a avanzarle. Seguimos con el tema, la majestuosidad de Dios y con este atributo, Él es celoso. Nosotros no debemos concebir en ningún momento esta cualidad a la luz de las limitaciones que tenemos nosotros terrenales, lo que estamos comentando, limitaciones humanas, limitaciones mezquinas. El concepto es un sentimiento de justicia ofendida y un fuerte deseo que se haga lo correcto. El concepto es un sentimiento de justicia ofendida. Sí, eso es el celo de Dios. La fuente del celo de Dios es su gran amor, que por allá nos decía, es su gran amor por su pueblo, y Él reivindicará el daño que se le haya hecho a Él, porque es su pueblo. Si Él lo protege, lo cuida. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a analizar, continuamos con esto, Él es celoso. Nahum tiene presente la desolación causada por los asirios, que estábamos platicando hace rato, cuando se llevaron en cautividad a las 10 tribus en el año 722 a.C., y el hecho más reciente cuando invadieron la tierra y se apoderaron de Judá. Sí, ya nos ubicamos más o menos. Dios es celoso en este sentido de cuidar, proteger, y de que Él no comparte su adoración ni su lealtad con nadie, con otros dioses. ¿Sí? Y hablando de otros dioses, pueden ser de carne y de hueso, de barro, y no de barro hecho a mano, ¿sí? Dioses como nosotros. Como algunos hacen dioses, no como nosotros, como algunos hacen a dioses así. Amados hermanos, ¿qué esperanza le da a conocer este atributo de Dios, de que Él es celoso? Dios te cela. ¿Qué sientes de eso? Alguien que le ayude, ¿qué siente de que Dios nos cuida en ese sentido, por su atributo, por su naturaleza de que Él es celoso y no va a compartir ni va a permitir que alguien venga a abusar? Pues se siente orgulloso, ¿no? O sea, te sientes feliz de que Dios te escogió. Feliz. A ti. Ok. Y que te protege. Ajá. Te sientes protegida. Sí. ¿Segura? ¿Te sientes segura con esto? Sí. Ya si puedan venir y quieran contarte y decirte, sí, sabes que el Señor te va a rescatar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos por ahí? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aportar? Que Dios quiere ese primer lugar en nuestra vida. Muy bien. No que nosotros pongamos algo ahí que sea más importante que Él. Entonces podría ser también a esa parte que es celoso del lugar que tiene en nuestra vida. Claro, no lo va a compartir, y Él desea, sí, ser el primerísimo lugar, dicen muchos, pero Él desea hacerlo todo. ¿Sí? Él desea ser el todo de nosotros. ¿Sí? Así que ni un tantito pensar en que Dios puede compartir, ¿no? Mitad Dios y mitad la esposa, el esposo, mitad Dios, o 70-30, ¿no? 70 mis hijos y 30 Dios. 40-60, ¿no? 60 mi trabajo y 40 Dios. No, no lo comparte. Muy bien. La majestuosidad de Dios también tiene que ver con este siguiente atributo, que Él es vengador. ¿Usted ha escuchado esto? Dios es vengador. Señor, la venganza, yo pagaré. Suya es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré a cada uno. La venganza es otro atributo de Dios. Tiene la fuerza de ser retributiva. Es decir, que es ejercida cuando el hombre o un pueblo quebrantan los principios divinos, cuando viene un sentido de venganza. Pero esta palabra es usada en la literatura bíblica, ¿sí? En el secularismo, dicen, como para señalar la defensa que uno hace de sus propiedades. ¿Me hizo? ¿Me quitó?
le quito. Sí, se entiende esa parte. ¿Cómo se le llamaba eso? La ley del talión. Ese sentido de venganza. Y hay personas que viven toda su vida queriéndose vengar. Pero dice el Señor, yo soy vengador. Aquí está hablando este pasaje precisamente dirigiéndose Nahum hacia el pueblo de Dios, porque usted ha vivido en algún momento dado oprimido por alguna situación en su vida, por la economía, por el pecado, oprimido por demonios, problemas familiares, ¿no? Que en algún momento dado a veces nos olvidamos de los atributos de nuestro Dios. ¿Usted cree que es necesario que los estemos recordando y que Dios haya pensado en decirle a Nahum, ve y vive a mi pueblo, y que Nahum haya determinado recordarles al pueblo de Dios quién es su Dios? A usted de repente se le olvida quién es su Dios. Cuando estamos en la crisis y que dice el Señor, tú confía, yo tengo el control, y que a veces decimos, no Señor, ya te tardaste mucho, no Señor, creo que no estás haciendo como yo espero, y que decimos, Señor, yo soy tu proveedor, pero que de repente entendemos que hay áreas que Dios quiere tratar con nosotros, pero no la vemos llegar en la economía. Pero decimos, Dios es proveedor, pero ¿qué pasa? Ya cuando menos, ya estamos nosotros en la deuda, ¿no? Dice el Señor, yo tengo el control, yo voy a restaurarte. Y a veces a tu matrimonio y dices, Señor, voy a echarte la mano. Y aparece que a veces en la crisis se nos olvida, y que es necesario precisamente después de vivir un pueblo, un temor tremendo, ¿no te causa de repente saber lo que te puede venir? Pero que dice el Señor, manda al profeta, manda la palabra, y te dice y te recuerda Dios, la majestuosidad de Dios. Recuerda quién es tu Dios, que te cela, que Él te va a vengar. La gente te hace daño, tus vecinos te hacen daño, quieren ver tu mal. El mundo nos persigue, tú no tienes que hacer. Dice el Señor, yo lo voy a hacer todo, yo voy a vengar. Sí, así que hermanos, no tome venganza por su propia mano. ¿Usted es un hijo de Dios? Hágalo de esa manera y espere. Eso es uno de los atributos. Nahum proclama la venganza de Dios 3 veces a sus enemigos. Fíjate, 3 veces. Ahí dice en el versículo 2. Cuéntenlas. Dios celoso y vengador 1 es el Señor. Vengador es el Señor 2. Está indignado. Es vengador, es el Señor y está indignado. El Señor se venga 3 de sus adversarios y guarda su enojo contra sus enemigos. Así es nuestro Dios. ¿Usted sabía eso? No. Así es. Y vamos a ver por qué. ¿Le interesa saber qué más hay en todo esto? Nuestro Dios es vengador. Este castigo no busca la restauración ni el arrepentimiento de lo que Dios está emitiendo o mandándole decir al pueblo de Nínive. Ya no es un asunto de mandarles a que se arrepientan. Ya es inminente, ya no hay oportunidad. Él se vengaría de todo aquel que se opusiera, fíjense, a su palabra. ¿Usted conoce a alguien así? Alguien que va en contra de Dios. Qué tremendo. Y cuando nosotros conocemos esta verdad, a veces es doloroso y queremos hacer muchas cosas para que ellos recapaciten, se salven. Oramos por ellos, Señor, ten misericordia. Pero Él se va a vengar de todo aquel que se oponga a su palabra y a su reino, al recompensarlo justamente por su hostilidad y su pecado, si se empecinan y siguen y siguen. Dios va a tratar con eso. Él guarda su enojo contra sus enemigos. ¿Sabe qué es eso? Él guarda su enojo contra sus enemigos. El Señor es paciente. ¿Sí? Él dice, la voy a guardar para el momento oportuno. Suya es la venganza. Hermano, ¿cómo te hace sentir conocer esto de Dios? Por un lado, lo positivo o lo pro. ¿Cómo te hace sentir que Dios de Él es la venganza? A veces uno vive bien mal en su vida cristiana por todo lo que le hacen, porque a veces decimos, no, pues es que parece que Dios no está viendo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿No?
¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a hacer justicia? Y uno vive intranquilo. ¿Cuáles son los pros? Ya les dije yo más o menos. ¿Cuál sería lo contra? De saber que Dios es vengador. Cuidado, porque el Señor, si uno está duro y duro, niegue y rechazando a Dios y desobedeciendo su palabra, cuidado, porque Él guarda su enojo para ellos. ¿Sí? ¿Usted conoce a alguien que requiera esto? Hay que dárselo. De decirle, sí, mi Dios es bueno, sí, pero también es vengador. Sí, mi Dios es mi Rafa, ¿no? Es mi sanador. Sí, pero también es celoso. La majestuosidad de Dios también, en uno de sus atributos, es que Él es lento para la ira. ¿Qué le parece a ustedes eso? Dicen, bueno, se les digo. ¿Quién de aquí es lento para la ira, hermano? O todos somos, bueno, son mecha corta. Yo no, ¿verdad, Alonso? Luego abusan de la paciencia de uno. Él es lento para la ira. ¿Qué le da la idea así de entrada en esto? Él es paciente, tiene paciencia. ¿Sí? ¿Para qué? Para enojarse. Entonces Dios sí se enoja. ¿Sí? ¿Alguno pensaba que no? Dios sí se enoja, pero Él tiene paciencia. Ojo, la ira de Dios es un estado permanente suyo frente al pecado por ser santo y justo. Como atributo de Dios no es un sentimiento que aflora cuando alguien peca. Chéquenlo. ¿Sí? No es que cuando se enoja y uno peca y él se enoja, dice, más bien es una cualidad personal en la que queda cubierta, la persona que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Está cubierta con qué? Con la ira de Dios. Dios lo ha advertido en muchas ocasiones. Hay hijos, los de ira, ¿no? Van a estar a la ira de Dios. Y dice que aún viendo las cosas, no se van a arrepentir. Aún viendo las catástrofes, no se van a arrepentir. Nos indica también que su ira no es desaforada, ¿sí? Es decir, está como que algo hacemos mal y el Señor se enoja y actúa de una manera impulsiva, y no es así. Tampoco es caprichosa, como a veces nosotros pensamos o le decimos a los hijos, no, ya nos sentimos, ya se enojó Dios conmigo. Debemos de entender que Dios es lento para la ira y Él tiene la paz. Nosotros, ni para nosotros ni para los demás. Te va a castigar Dios si sigues con esa actitud, ¿no? ¿Y cuándo? Mañana. No, es así. Más o menos nos estamos la idea. Entonces la persona que está fuera de la voluntad nos indica que su ira no es desaforada, caprichosa e irracional como es común entre nosotros. La idea es más bien la de una copa que rebosa y se desborda, es decir, que Jehová ha tenido paciencia, pero esta ha sido desbordada, ¿por quién? Por sus enemigos. Frases de mamás para ilustrar este tema. ¿Cómo? La gota que derramó el vaso, ya me llenas el buche de piedritas, ¿sí? Ya me tienes harto. Vamos a la coronilla. Es esta paciencia una copa, ¿sí? Y Dios va guardando hasta que llega el momento de se desborda, y es cuando el Señor actúa. Pero actúa ¿cómo? En su ira. Vamos a ver cómo. Él es lento para la ira. Miren, Él es paciente, pero no porque le falte poder a Dios, ¿sí? Miren, el ser tardo o lento para la ira no significa una debilidad en Dios, pues inmediatamente de lo que acabamos de leer dice, ok, Él es lento para la ira, pero grande en poder. Grande en poder. Sí, o sea, Él es lento para la ira es paciente, pero no por ser paciente no es poderoso, como a veces lo pensamos. Dice, con frecuencia se ha hecho tal énfasis respecto al amor de Dios y se ha dado pie para que se tenga una imagen frágil de su carácter. Diosito es bueno, Dios es paciente, ¿no? Aquí lo representa asemejándolo a aquel abuelo que todo lo tolera y resuelve las cosas con un golpecito en el hombro. Ya pecaste, ya anduviste adúltero, ya te emborrachaste, ya eres de grosera. Entonces, no es así, Dios. Lento para la ira,
Pero su paciencia no significa que Él no sea poder. Y ni siquiera tenemos que imaginarnos ni tantito que eso pueda representar un acto de debilidad cuando Él es de nosotros. ¿No? ¿Se entiende ahí? Él es lento para la ira. Seguimos con este tema. Ya estamos para terminar. La grandeza de la ira de Dios se expresa en el pasaje por medio de imágenes violentas y del poder, las cuales explican por sí solas la idea del poder divino. Esto lo podemos ver en el pasaje, en la Biblia completa. De ningún modo tratará el Señor al culpable como si fuera inocente. No pensemos así. Dios va a dar castigo al culpable y no va a pasar por inocente. Los que persisten en la maldad o la iniquidad finalmente sufrirán su ira. Hermano, ¿cómo te afecta ahora conocer este atributo de Dios? Él es paciente, Él es lento para la ira. ¿Esperas y confías en Él? Que Él hará o tú mismo tomas parte? ¿Sí? El Señor se tarda, pero tú no. A ver, entonces yo arreglo el asunto. Y lo que Dios ya estaba construyendo, en unos minutos uno lo destruye. En la casa, el matrimonio, las amistades, las relaciones, tu trabajo, tu empresa, tu crecimiento en la iglesia. Así. Uno toma partido y entonces no espera en el Señor, no guarda en el Señor y entonces uno dice: Señor, con permisito, porque tú te estás tardando. Pero no por eso no es que no lo tenga presente. A esto, bueno, el que es lento para la ira es precisamente saber que Dios concede tiempos de gracia. Yo le pregunto a usted, ¿hay algo que usted tenga que confesar en que sabe? Que Dios sabe de usted. Y que a veces uno reprende al hermano, a la hermana, al amigo, al hijo, al compañero, ¿sí? Si del justo juicio que en un momento dado nosotros nos damos cuenta, o Dios nos enseña que estamos haciendo lo mismo o peor que ellos, y que en este momento Dios está teniendo que dándonos un tiempo de gracia en tu vida, para que te arrepientas, para que recapacites, para que tú entiendas, para que tomes buenas decisiones, para que regreses a Él. ¿Sí? Hay cosas que a veces estamos haciendo, pero el Señor da tiempos de gracia. Él es lento para la ira. Debería de estar enojado con nosotros. Ninguno de aquí debería de estar, recibiría tal vez la adoración de Dios hacia Él. Ninguno podría tal vez estar sirviendo en un momento dado. Estaría enojado Dios, pero Él es lento para la ira y entiende sus tiempos de gracia. Eso es maravilloso. ¿Cómo te afecta entonces saber que Dios es bueno y que al mismo tiempo uno puede saber que está extendiendo su tiempo de gracia como ahora en nuestros días? Él es lento para la ira. Eres paciente en el Señor y experimenta su paz centrado en su voluntad, o tienes desesperado aquí, desesperada. Él te desesperas y vives angustiado, enojado y desenfocado de su voluntad, haciendo la tuya. Muy bien, vamos a irnos un poco más rápido. La majestuosidad de Dios, Él es grande en poder. El poder de Dios que puede manifestarse en los asuntos de los hombres, también se aprecia en las obras de la naturaleza. Habla nuestro pasaje en los versículos 4 en adelante al 6. Habla que el Señor marcha en el huracán y en la tempestad. Las nubes son el polvo de sus pies. ¿Usted se ha imaginado así cuán grande es nuestro Dios? ¿Cuán grande es su poder? ¿Sí? ¿Y qué representa saber eso en nuestras vidas? ¿Se acuerdan que les decía que de acuerdo al conocimiento de nuestro Dios es nuestra fe? ¿Saber usted el poder de Dios, sí le teme? ¿Sí lleva una vida piadosa? ¿Lleva una vida temerosa de Dios? En el Sinaí, en lo que se refiere a las nubes, por grandes que sean, Dios anda sobre ellas como uno camina en el polvo. Así es nuestro Dios. Caminas, ahí está el Sinaí, ahí está un torbellino, ahí está una tormenta. Decía una persona que presenciaba un torbellino, un huracán, dijo: la llegada del huracán me llenó de impotencia, todo el dinero que tengo no podía detenerlo, nada sirve cuando la naturaleza nos demuestra su poder. Por eso recordé a Dios y me sentí humillado. ¿Quiénes somos, hermano, ante el poder de Dios cuando Él tiene el control de la naturaleza?
¿Quiénes somos? Y está demostrándole a un pueblo, a Siria, que con todo su imperio y todas sus armas y todo su ejército, ante el poder de Dios que controla la naturaleza, iba a poder hacer a esos reducidos a nada. ¿Quiénes llegamos a pensar que podemos resistir la ira de Dios? Nadie. Cristo tuvo una acción semejante en el mar de Galilea. ¿Usted recuerda una escena que Él caminó sobre las aguas? Jesús es Dios. Tiene ese atributo. Y también ahí en el mar de Galilea calmó la tempestad. ¿Cómo se siente de saber esto de su Dios? Él puede clausurar las tierras fértiles y detener la lluvia, que ya no hay alimento. Las vacas de Basán, habla aquí de Basán, que era un pasto verde donde engordaban a las vacas. Y luego el Señor puede hacer que se seque y no haya nada. Ahí está el Monte Carmelo. Y después puede hacer que quede en ruinas. Así es nuestro Dios. Así es el grande poder de nuestro Dios. Y por último, hermanos, Él es bueno. Aquí en esta parte se hace un equilibrio precisamente con lo que hemos hablado. Nuestro Dios es un Dios que tiene celo, ira y venganza, pero también bueno es Dios. ¿Esto implica que el Señor sea menos bueno? Para nada, esto no lo implica así. En este caso, Nahum celebra la venganza de Dios sobre los enemigos de su pueblo, por eso bueno es Jehová. ¿Cuándo es bueno el Señor? Muy bien. Él es una fortaleza en el día de la angustia, dice el pasaje, y conoce a los que en Él se refugia. Jehová está del lado de su pueblo, el cual ha sido objeto de agravios por parte de sus enemigos. Y si este pueblo, escuchen esto, y si este pueblo ha sido atacado y oprimido, es una ofensa a Dios mismo. ¿Cómo lo ven? Así es nuestro Dios. ¿Cómo se siente de saber todo esto? Vamos a adelantarnos un poquito y hacer un resumen. ¿Cómo te sientes de saber que Dios aún en su venganza e ira, Él te guardará en el día de la angustia? ¿En quién, amado hermano y hermana, amigo, en quién te refugias? ¿En Dios? ¿En Don Pedro? ¿En el alcohol? ¿En los amigos? ¿En las falsas amistades? ¿En dónde te refugias? ¿Cuál es tu fortaleza fuerte a donde acudes? Resumiendo, la majestad de Dios es: Jehová es, de acuerdo a nuestro pasaje, celoso, vengador, lento para la ira y grande en poder. Él controla la naturaleza, Él es bueno, Él es fortaleza, Él es refugio. Y con esto terminamos, amada iglesia. Con este estudio esperamos en Dios que transforme nuestras vidas, nuestras mentes, y salgamos de aquí dispuestos a renovar y fortalecer nuestra fe reflejada en nuestra conducta, para con Dios y con los demás, llevándonos así a una correcta adoración. Escuchen esto: por lo que Él es, no por miedo, por lo que Él es, lo que acabamos de ver. Él es majestuoso, Él es bueno, así a una correcta adoración por lo que Él es, y alabarlo por todo lo que Él hace. Pues hermanos, esto es todo por el día de hoy con Nahum. Gracias y que Dios los bendiga. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, te damos muchas gracias nuevamente, amado Señor, por permitirnos introducirnos ya a este nuevo libro de tu siervo Nahum, el Consolador. Gracias, Señor, por permitirnos también conocer la historia tuya y recordarnos tus atributos. Recordarnos cuán grande eres, Señor, que a veces nuestra mente no cabe, Señor, imaginarnos cuán grande eres, pero podemos nosotros sí recordar, tener confianza, seguridad, estar centrados en ti, Señor. Tú resuelves los casos aún perdidos. Tú eres el que tiene el control de todas las cosas, lo muestras en la naturaleza. Tú eres quien venga a su pueblo y cuidas de su pueblo, y entonces das de castigo, Señor, a todo aquel que se opone a ti y a tu pueblo. Rogamos, Padre, que nos permitas vivir en fe y vivir también, Señor, con una conducta que demuestre lo que creemos, Señor, de que nuestro Dios es grande y poderoso, que para ti no hay nada imposible, y que, Señor, pues esto nos prepare para los días venideros. Gracias, Padre, por tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.